Estamos iniciando la grabación en estos momentos. Muchas gracias por su presencia aquí en este espacio. Vamos entonces a hacer una pequeña introducción acerca del Excel. Primero que todo, cuando hablamos de Excel, ¿sí? Como tal, ¿qué es Excel? O sea, ¿qué quiere decir Excel o qué significa Excel o a qué se le llama Excel? Entonces, Excel básicamente es algo que en informática se denomina una hoja de cálculo. ¿Listo? Algunos también le denominan una hoja electrónica. Sin embargo, es más común que se le acuñe el término de una hoja de cálculo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es Excel? Excel es una hoja de cálculo. ¿Qué es una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo es un espacio o un programa informático en el que tenemos filas, columnas, o sea, casillas, las cuales tienen un nombre específico que llaman celdas, y se pueden hacer operaciones matemáticas, fórmulas, con la información o con los datos que se encuentran en esas celdas, en esas casillas. Entonces, eso es una hoja de cálculo. Pero hojas de cálculo no solamente hay Excel, ¿listo? Excel hace parte, es un programa muy importante, pero hace parte de un paquete de programas más grande, ¿sí? A los cuales se le llaman suite informática. Entonces yo puedo encontrar algunas suites informáticas, ¿sí? De diferentes empresas. Entonces yo puedo encontrar suites informáticas de varias empresas. Por ejemplo, la que estamos manejando ahorita, que es Excel, hace parte de una suite informática de una empresa que se llama Microsoft. Microsoft es la empresa que fabrica, que programa, que realiza una suite ofimática que se llama Office. Office, la más actual de ellos es Office 365. Sin embargo, es posible que usted tenga otras versiones que no sea la Office 365. Es posible que usted tenga una versión distinta. No importa, porque ellos pues brindan varias versiones al mercado. Entonces, esa de Office 365 es solo por dar, digamos que por darle el nombre a la que más se conoce en estos momentos, pero no es la única que ellos tienen. Y dentro del Office 365, pues hay varios programas, ¿sí? Entonces, dentro del Office en general, se puede decir que voy a colocar aquí en general una suite que normalmente tiene. Una suite normalmente tiene, ¿sí? Un procesador de textos, ¿sí? Que es el programa que reemplazó, digamos, la máquina de escribir, ¿sí? Antes nosotros hacíamos los documentos, años atrás, hacíamos los documentos con una máquina de escribir. Al principio era una máquina de escribir mecánica, después era una máquina de escribir electrónica. Mateo, adelante. Hay una que es la hoja de cálculo, si no estoy mal, eso hace parte del convenio de Google, ¿sí? Sí, ¿Sirve Google tiene también? también una. Sí, Google también tiene. Google es otra de las empresas que tiene suites ofimática. Es correcto, tiene razón. De hecho, ahorita vamos a ver un poquito sobre eso. Entonces, voy a mostrarles aquí para que sea un poquito más interesante. Eh, suites ofimáticas. Suites ofimáticas. Entonces, miren, bueno, aquí muy bien. Aquí podemos de una vez ver rápidamente algo sobre el tema. Cuando nosotros hablamos de suites ofimáticas, muchachos, estamos hablando de un programa que contiene varios programas en su interior. Mira, aquí, por ejemplo, nos están hablando de Microsoft Office. ¿Listo? Microsoft Office es la suite ofimática de Microsoft. Por eso pues, lleva su nombre, ¿no? El nombre de la empresa, Microsoft Office. ¿Sí? Es la suite ofimática de Microsoft. Y ellos dentro tienen varias versiones, ¿no? Una versión de esas es Office 365, pero esa es una nomás. Pero también hay otras, ellos tienen muchas versiones. Entonces, pero una suite informática, una suite de Office ofimática, tiene en su interior varios tipos de programas. Entonces, ¿qué tipos de programas tiene? Tiene un procesador de texto.
El procesador de texto es el programa que emula una máquina de escribir. Anteriormente nosotros, como les decíamos hace un ratico, hacíamos los trabajos utilizando máquinas de escribir. Al principio eran mecánicas y después eran eléctricas, electrónicas, eh, pero eso ya pasó a la historia. Hace muchísimos años ya no se utiliza una máquina de escribir, sino que se utiliza una suite ofimática y se utiliza el procesador de texto de la suite ofimática que uno esté trabajando. ¿Sí? Está la hoja de cálculo, que es la que acabamos de mencionar hace un momento. Está la hoja de cálculo, que es la que mencionamos. Excel es una hoja de cálculo en particular. ¿Listo? También hay otro programa que todas las suites ofimáticas lo tienen y es un software para hacer presentaciones. Para hacer presentaciones, o sea, como quien dice, diapositivas. Diapositivas. Esto es como los tres programas básicos que todos tienen. Sin embargo, dependiendo la suite ofimática, o sea, dependiendo la empresa que haga la suite ofimática, hay algunas que ofrecen otros programas adicionales más allá que esos tres. Pero eso ya no es estándar, ya depende de cada suite ofimática, ¿sí? Hay unas suite ofimáticas que son gratuitas, ¿sí? Algunas son gratis, otras son de pago y otras son un híbrido de los dos. Voy a colocar aquí la palabra híbrido. ¿Cómo así que un híbrido? Pues porque tiene versión gratuita y versión de pago. La versión gratuita incluye hasta ciertas cosas y no se pueden utilizar algunas opciones. Entonces, si uno paga, ya puede utilizar ciertas opciones que inicialmente están bloqueadas. Pero hay unas que son solo gratis. Usted no compra nada. Usted siempre desde el momento en que la usa gratis y no tiene una versión de pago. Hay unas que son al contrario, tienen versiones de pago y usted nunca va a usar gratis nada. Bueno, le dan unos 10 días o 15 días para que la pruebe, pero de ahí en adelante ya tiene que pagarla. En cambio hay unas, esas son de pago. En cambio hay unas que usted puede instalarla y usted puede usarla toda la vida sin pagar. Solo que ciertas partes, ciertas opciones están bloqueadas. Y para poder usar esas partes, pues obviamente tiene que hacer previamente un pago. Mientras que no haga ese pago, no puede usar todo al 100%, sino lo que le permite la versión gratuita. Entonces a esa yo le estoy llamando aquí, sí, como un híbrido entre pago y gratis. Listo. Entonces, hay unas de cada tipo, por ejemplo, de las gratis, de las que son completamente gratis. Si usted no tiene dinero, digamos, usted tiene un pequeño emprendimiento o no tiene ningún emprendimiento, sencillamente en su vida laboral normal, la empresa no le ha dado ninguna, digamos, no le ha dado una licencia de Office porque eso pues, tiene su costo, o usted en su casa, en su ejercicio, digamos, académico o en su vida personal, o si usted tiene un pequeño emprendimiento, etcétera, usted quiere utilizar una hoja de cálculo, usted quiere utilizar una suite ofimática porque se necesita, es casi que un instrumento indispensable en toda actividad. Usted no necesita necesariamente usar una de pago. Usted podría perfectamente utilizar una gratuita. Entonces, hay unas, por ejemplo, muy interesantes que son 100% gratuitas. ¿Sí? Hay una que se llama, por ejemplo, OpenOffice. Hay otra que se llama LibreOffice. Entre esas son dos de las más comunes que son completamente gratis, pero no son las únicas. Hay varias que son completamente gratis, sino que estas son como las dos más famosas, digámoslo así. Yo, por ejemplo, ensayé LibreOffice, ensayé OpenOffice, me gustan, pero pues para no tener en el computador instalada tantas cosas, yo me quedé con una nomás, desinstalé LibreOffice. Y no es porque sea mala, es casi muy parecida que OpenOffice. Se las voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, voy a mirar, aquí les voy a compartir OpenOffice. Miren, todos están viendo mi pantalla, ¿correcto? Sí, señor. Sí, Ok, señor. ok, muchas gracias. Entonces, miren, esta es OpenOffice. Se llama Apache OpenOffice 4 y tiene el documento de texto, es el programa que yo les decía que emula la máquina de escribir, que es el procesador de texto. Esta es la hoja de cálculo para hacer lo que equivaldría, digamos, para Microsoft en Excel, esta equivaldría en Microsoft a Word, porque en Word así es como se llama el procesador de texto de Word.
Esta es la de presentación y estas tres son las básicas que todas tienen. Todas las suite ofimáticas tienen estas tres. Sin embargo, estas tiene otras. Tiene otras tres, mire. Tiene una aplicación especial para hacer dibujo. Tiene una aplicación especial de bases de datos. Esto es muy importante. Muy pocas tienen este programa de bases de datos. Microsoft lo tiene. Se llama Access, pero no todas las suites ofimáticas la tienen. Este es un complemento que no es tan común, que es muy poderoso, pero que no es tan común. Y esa tiene inclusive una aplicación específica para construir fórmulas matemáticas, ¿sí? Especialmente diseñada para fórmulas matemáticas. Entonces, miren que tiene 6 software donde los 3 básicos son estos 3. Repito, este es el procesador de texto, esta es la hoja de cálculo y esta es la de presentación. Entonces, aquí está. Supongamos que como estamos trabajando pues con la hoja de cálculo, porque este curso es de Excel, entonces vamos a darle, digamos, aquí en hoja de cálculo. Entonces voy a decirle, ábrame una hoja de cálculo. Aquí me abrió la hoja de cálculo del OpenOffice. Y yo podría hacer aquí en el OpenOffice cualquier cosa que necesite. Eh, por ejemplo, yo podría tener unos números, diseñar aquí una formulita, por ejemplo, aleatorio entre, por decir algo, un número aleatorio entre, qué sé yo, entre 10 y 99 para que sean números de 2 cifras. Aquí me generó el 89. Yo podría generar varios números aleatorios perfectamente. Y estos números aleatorios, yo podría, por ejemplo, sumar aquí. Yo podría hacer una suma de toda esta columna perfectamente. Aquí podría hacer también lo mismo, lo mismo. Yo podría aquí hacer algo muy parecido, sumar horizontalmente perfectamente. Y eso lo podría hacer para todos estos. Ok, para todos estos. Y aquí podríamos comparar a ver si da igual la suma horizontal. Esto no lo vayan a hacer, muchachos. Esto es simplemente un ejemplo que les estoy dando, un ejemplo que les estoy dando de lo que se puede hacer en la hoja de cálculo gratuita de OpenOffice. Entonces aquí me daría el resultado 1180. Y cada vez que yo haga algo, me pueden ir cambiando los números si fuera el caso. Así que muchachos, digamos que esto es una hoja de cálculo normal. Hace todo lo que usted puede hacer en Excel, lo puede hacer aquí. Y esta es una gratuita. Así que usted perfectamente, si no tiene el dinero para tener una de pago, usted puede tener una gratuita, como por ejemplo esta, la suite ofimática OpenOffice, la cual es completamente gratis. No paga usted un peso. Es 100% gratis todo el tiempo que la quiera tener. Y es completamente operativa. O sea, todo lo que usted necesita hacer, lo puede hacer aquí. La apariencia obviamente es un poco diferente, que ellos tienen su propia forma de trabajarla, ¿sí? Si ustedes observan acá arriba, las opciones no son iguales a como se ven en Excel, pero eso no quiere decir que sea difícil, ni que sea complicada, o que no tenga las cosas que tiene Excel, no. Todo lo que usted puede hacer básico en Excel, lo puede hacer también aquí, ¿listo? De hecho, eso tiene algo chévere, y es que los cuadritos son como un colorcito allí clarito, ¿no? Las lineecitas son de un color clarito. Me gusta más este que el gris, por ejemplo, que tiene Excel para las celdas. Pero bueno, eso ya son gustos, ¿no? Gusto no hay disgustos. Igual eso se puede configurar y se puede cambiar. Uno aquí puede hacer gráficas, puede hacer lo que necesite, lo mismo que hace en Excel. Así que bueno, esto para compartirles es una suite ofimática completamente gratuita. Voy a cerrar sin guardar. Y aquí estábamos entonces dando un ejemplo de una de las que son gratuitas. Pero también hay otras que son completamente de pago. Por ejemplo, la que estamos haciendo, con la que vamos a trabajar en el curso, que es Office. Sí, vamos a trabajar con eh, Microsoft Office. Microsoft Office. Con esta es que vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Cuál es esa? Pues es así la que vamos a ver todo el curso. Entonces, pues esa no la voy a presentar en este momento porque
Pues ya, de hecho aquí la estamos viendo. Esto es Office, específicamente Excel. Y hay unas que son híbridas, que cuando yo les digo híbridas, quiere decir que usted puede usarlas indeterminadamente, o sea, por toda la vida si quiere, solo que no va a poder usarles todo el poder que tienen porque son gratuitas, pero cuando va a hacer el uso de ciertas funciones, esas funciones ya no se las deja utilizar en la versión gratuita. Toca que conseguir la versión de pago. Entonces a esa le llamo híbrido, ¿sí? Porque usted puede usarla gratuitamente hasta cierto punto, toda la vida. Ya tiene que pagar si quiere sobrepasar eso, ¿sí? Las de pago no se dejen engañar. Las de pago le dejan usar de manera gratuita, pero solamente por un mes o por unos días, como para que la ensaye, como para que trabaje con ella y se dé cuenta si le llama la atención, si le interesa, pero después de eso no puede trabajar más. O sea, se le bloquea y ya no puede utilizarla más tiempo. Entonces, pues esas, a pesar de que se puede trabajar por unos días gratis, pues no son de las que yo le llamo híbridas, porque usted no puede trabajar indefinidamente, solamente por unos días. Entonces, listo, muchachos. En las híbridas, ¿cuáles tenemos, por ejemplo? Bueno, no sé exactamente cuáles tenemos. Miremos aquí. Ah, ok, por ejemplo, usted puede trabajar de manera gratuita hasta cierto punto, o sea, con cierta capacidad con Google. Ahorita uno de los chicos que nos estaba hablando de Google. Entonces vamos a entrar, por ejemplo, a Google. Entonces, para entrar a Google sería que entren a un correo de ustedes, ¿no? Un correo, un correo personal de Gmail. Entonces yo voy a entrar, digamos, voy a entrar a una cuenta de Gmail. Bueno, yo ya estoy aquí dentro de una de mis cuentas de Gmail. Entonces, aquí, ¿cómo hago yo para poder trabajar en Gmail con un archivo, por ejemplo, de hoja de cálculo? Entonces, voy aquí donde están los punticos, ¿sí? Y acá a la derecha me aparecen una serie de opciones que tiene Google. Dentro de esas opciones hay una que se llama Drive. Drive. Yo le doy clic aquí al Drive, entonces me lleva a una pantalla propia de Drive. Y aquí donde dice mi unidad, sí, yo puedo tener unas carpetas allí con información importante y acá yo puedo perfectamente decirle nuevo y cuando le digo nuevo, aquí está lo que él me permite crear. Él me permite crear un documento de texto que es como el procesador de texto, me permite crear una hoja de cálculo, me permite crear una para presentaciones, me permite crear un formulario o me permite crear estos otros adicionales, uno para dibujos, uno para mapa, uno para Google Sites como ubicaciones de Google, ¿sí? Todas estas otras son opciones adicionales que uno pues nunca utiliza, pero están ahí disponibles. Si usted las quiere aprender a usar, pues podría entrar a un tutorial y aprender a ver cómo se usan. Pero digamos que yo quiero enfocarme en una hoja de cálculo, entonces voy a darle clic aquí en la hoja de cálculo y me dice que si voy a crear una en blanco o una plantilla. En este caso voy a decirle que una en blanco. Entonces aquí está la hoja de cálculo que me brinda Google. Es una hoja de cálculo muy parecida a la de Excel. De hecho, todas las hojas de cálculo son muy parecidas. Son el mismo concepto. Lo que varía es algunas características y obviamente el fabricante, ¿no? La empresa que la construye. Entonces, básicamente, nosotros eh, nosotros podríamos hacer lo mismo que hacemos aquí, lo podríamos hacer en Excel o al revés. Lo que podemos hacer en Excel lo podemos hacer aquí. Entonces, obviamente las opciones no son iguales, la presentación no es la misma. Sí, hay cosas que varían, pero la esencia de una hoja de cálculo en general se puede hacer en otra. ¿Listo? Esta, por ejemplo, es gratuita. ¿Por qué es gratuita? Porque usted puede trabajar, usted puede tener una cuenta gratuita de Google, de Gmail, y solo por tener la cuenta gratuita de Gmail ya tiene acceso a estas herramientas. Adelante, Genel Larry. Profesor, por lo menos yo tengo esa abierta, yo estoy trabajando con esa de la de Gmail porque el computador no me dejó ingresar por cuestión de permisos y demás, mientras que esta puede ingresar sin ningún problema y es básicamente lo mismo. Sí, esta es, de hecho, vuelvo a decirles, casi todas las hojas son básicamente lo mismo,
pero para el curso es bueno que hagas el esfuerzo de tener la del Office, porque la de Microsoft, porque van a haber muchas cosas que vamos a hacer que por acá se van a hacer de manera muy diferente o que inclusive algunas opciones que no hay por acá. Entonces, eh, por hoy está bien, digamos, mientras logres solucionar la situación está bien, pero sí les sugiero que hagan lo posible por conseguir la versión de Office como tal, la versión de Office como tal de Microsoft, quiero decir, o sea, Excel, en otras palabras, Excel. Quiero hacer un comentario, muchachos, regálenme un instante acerca de esa temática.